Bendiciones, ¿cómo está? Un día más aquí en Tiempo de Gracia. El tema de hoy es, continuamos con la oración, el tema transformados por la oración 4. Es sorprendente lo que podemos hablar de la oración, son tantas cosas que de verdad la oración tiene que ser un estilo de vida para nuestras vidas. Hoy estamos aquí, vamos a hablar sobre la oración y tenemos invitadas a este tema. Contamos con Lorena, contamos con María Isabel, contamos con Ana Isabel, y gracias a Dios pues estamos aquí. Vamos a tocar un tema súper importante en nuestras vidas, que es la oración, que ha sido parte de nuestras vidas por mucho tiempo y que estamos poniendo en práctica el orar. El orar es súper importante y ha cambiado nuestras vidas, gracias a Dios, cuando empezamos a orar, cuando hacemos ese cambio de vida y decidimos por la oración, se ve reflejado en nuestras vidas un cambio de vida. Vamos a empezar en la palabra, Primera Tesalonicenses 5, del 5:16 al 18. Y dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La palabra dice, estén siempre alegres. Qué difícil, ¿verdad? Estar siempre alegres cuando hay situaciones duras, cuando pasamos situaciones muy difíciles en nuestra vida, que todos la pasamos. En realidad todos pasamos situaciones duras, pero la palabra aquí nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Esa es la clave de un buen cristiano, ore sin cesar. ¿Por qué tenemos que orar sin cesar? Porque el enemigo está ahí pendiente de, si nos equivocamos, pendiente de puertas que abramos, pendiente de cualquier cosa. ¿Y cómo nos protegemos? A través de la oración. Dice la palabra, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Qué duro es qué duro es entender, pasar por una enfermedad, pasar por una muerte familiar, pasar por situaciones duras y aún así tener la convicción de decirle al Señor, gracias Padre, porque si sucedió esto, es por algo. La verdad que Dios nos guarda de todo mal, la verdad que Dios siempre nos guía, nos direcciona, y hay momentos difíciles en nuestra vida. Hoy estamos aquí, no está todo el grupo, falta más grupo, faltan más mujeres de oración. Tenemos, a Dios gracias, un grupo de oración que falta, por ejemplo, Adelina Herrera, ella nos acompaña también orando desde Guatemala. Falta Magali también, ella nos acompaña a orar desde México. Y faltan muchas otras mujeres que siempre han estado ahí orando constantemente. Y somos parte de un equipo orando. Gracias a Dios hemos rescatado eso. La oración. No podemos dejar de lado la oración. Cada cristiano tiene que caminar en oración. Y dice, den gracias a Dios por toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para su vida es buena, agradable y perfecta. Y eso lo podemos ver cuando oramos. Cuando llegamos al Señor, podemos entender que Dios nos cuida y nos protege tanto, que la oración misma nos enseña que el Padre está ahí con nosotros. La oración nos enseña que el Espíritu Santo ha guardado nuestras vidas. La oración nos enseña a caminar conforme a la voluntad de Dios y caminar en los mandamientos, en los principios. ¿Y qué pasa cuando yo camino en los principios de Dios? Viene la prosperidad en mi vida, viene un cambio de vida, vienen las bendiciones que habla la Biblia. Pero para yo tener cada una de estas bendiciones, yo debo caminar en los mandamientos. Es increíble, ¿verdad? Cuando nuestras vidas han sido cambiadas. Hoy estamos aquí para que conversemos qué ha sido de la oración en nuestras vidas desde que empezamos a orar, el estilo de vida, cómo ha cambiado en nosotros, qué ha pasado con cada una de ustedes desde que empezaron a orar en sus vidas. Bueno,
En una ocasión que estuvimos hablando, para mí el empezar a orar o conversar con Dios era algo que no lo pensaba, era el poder acercarme a Dios a algo que no veía. Entonces para mí era difícil, complicado, pero a través del tiempo me he dado cuenta que de verdad la oración es muy importante, es una herramienta que el cristiano no debe dejar de lado, porque ahí mientras más se acerca uno a Dios, uno se va dando cuenta de cómo, si estamos mal, si estamos bien, cómo nos direcciona, nos fortalece, nos guía, nos enseña. Entonces, la verdad que no, es algo que es como un estilo de vida, no se puede dejar de un lado. Así que pues podemos entender ahora que no se puede dejar de lado la oración, y de verdad que no, es algo que ya es necesario, uno lo necesita, ese acercamiento y esa conversación con el Padre a través de la oración. Sí es importante, como dice usted, Lorena, que es una conversación del Padre, que tenemos que conversar con papá. Es una comunión más con nuestro Padre Celestial, es una unión más en el Señor, es una unión en el Espíritu. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que caminar en el Espíritu Santo constantemente, alimentar nuestro espíritu, que sea uno con el Espíritu de Dios. Y en la palabra nos dice también en en Filipenses 4, versículo 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo, porque dice: presenten toda petición en oración delante de Dios. Y cuando yo presento estas oraciones delante de Dios, ¿qué automáticamente viene a mi vida? Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos. Significa que cuando llegamos a la oración y venimos cargados, venimos con situaciones duras y difíciles que no sabemos qué hacer, la palabra nos dice que cuidará nuestros corazones, cuidará mis pensamientos. Si tengo un pensamiento de derrota, si tengo una angustia, un dolor, si tengo situaciones duras que no sé cómo manejarlas, muchas veces hay pérdidas, muchas veces nos ha tocado cosas muy duras, aún estando en oración, viene el enemigo a querer atacar nuestras vidas, pero dice la palabra que la paz de Dios guardará nuestros corazones, dice, cuidará nuestro entendimiento, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importancia, ¿verdad, Mari, que el Señor cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos? Amén, sí, claro. Esto que todos los que hacemos de orar nos ha dado eso, que esa paz que necesitamos cuando vamos a orar, Dios nos conforta, nos da esa paz y cambia nuestros pensamientos, como dice la palabra, porque cuando estamos ahí orando, el Señor cambia nuestra perspectiva, cambia todo lo que podemos ver. O sea, llegamos, nos estamos entregando a Él, nos despojamos, entonces tenemos esa paz y nos conforta. Yo tenía el versículo que dice Proverbios 8:17: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, qué importante es esto que nos dice el Señor: los que temprano me buscan, me hallan. Entonces, en estas oraciones que nosotros hacemos siempre, estamos hallando al Señor. Él nos va diciendo todo lo que
la dirección de lo que hacemos, por el camino que debemos seguir y esa paz que nos conforta siempre, a pesar de cuando llegamos tal vez, como dice la pastora, con una situación ahí, entonces lo que hacemos es despojarnos y sentirnos muy bien con eso. Qué interesante, qué importante es esto, ¿verdad? De que podamos pasar las pruebas con buenos pensamientos, con buena paz que viene de Dios, pasar las pruebas que pasamos por muchas pruebas. Por ejemplo, un testimonio que yo puedo darles hoy es que cuando estábamos más en el tiempo de oración, cuando estábamos provocando acercarnos al Señor en oración, viene una prueba a mi vida que es la muerte de mi abuelita. Y aún así, poder levantarnos siempre de madrugada, sin importar las circunstancias, sin importar nada, tenía que trasladarme a donde mi abuela para cuidar de ella, estar con ella en sus últimos momentos, una prueba muy difícil de verdad. Y bendito Dios, porque me acuerdo que en medio tiempo, o sea, en estos tiempos de oración de madrugada, ella muere de madrugada y es tremendo porque nosotros tenemos un tiempo específico para orar de madrugada y en ese momento cuando estamos orando ya antes de empezar mi abuela muere y es tremendo porque ese día yo me acuerdo que no dormí, o sea, pasé más de 24 horas despierta sin dormir y aún así estaba pendiente de la oración a pesar que mi abuela acaba de fallecer, a pesar de que estábamos pasando algo muy difícil, muy duro, ver cómo ella se nos iba apagando poco a poco, cómo ella se nos iba, pero en medio de la circunstancia, en medio de algo tan duro y tan difícil, la palabra se cumple y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y pensamientos. Yo le decía más bien, gracias Señor porque ya descansó, gracias porque estuve día con ella hasta el último segundo de su vida. La vi morir, ahí estuve y eso no significaba que yo tenía que dejar de orar por estar haciendo otra cosa. Estaba haciendo pendiente de ella, pero también las oraciones en las madrugadas nunca cesaron, nunca no tenían por qué cesar. Hay que ser perseverantes, constantes. Lo que usted empieza, usted lo termina. Si usted le promete al Señor cierto tiempo para Él, usted debe cumplirlo. Usted tiene que tener un compromiso al Señor. Y qué tremendo cuando sabemos que la oración cuida nuestros corazones, que la oración cuida nuestros pensamientos. Es importante que nuestros pensamientos estén en el Señor. ¿Qué opinas tú, Ana? Bueno, personalmente, sí puedo decir que, bueno, la oración, aparte de darle tranquilidad y darle paz, es una manera de, en mi caso, considero yo que es mi manera de hablar con Dios y es como mi amigo, como mi papá, porque yo tengo la facilidad de poder ir a Él y ser lo que soy, ser yo y conversar con Él en cualquier momento. Si estoy con angustia o atribulada, es hablar con Él y exponer, porque a través de la oración yo pude comprender que es una decisión de tener una intimidad con Dios, de que Dios realmente entre en su vida y nuestra vida sea interrumpida por su presencia, ¿verdad? Porque uno va sin Dios como desbocado, haciendo lo que uno cree y lo que uno considera correcto, pero resulta que no, resulta que Dios le pone límites y como el papá que es, también lo va a exhortar y le va a decir que está bien, que está mal.
Y de verdad para mí ha sido un tiempo enriquecedor desde que empecé al principio, valga la redundancia, a conocer más de la oración y fui profundizando en él. Para mí es eso, es la decisión de tener una intimidad con Dios y dejar que Él haga en la vida de nosotros. Y a pesar de las dificultades que hemos podido tener, que han sido duras, diferentes con cada una de nosotras, en mi caso, digamos, he tenido muchas veces paz y tranquilidad aún en medio de las dificultades y de las pruebas que he tenido que enfrentar. Entonces, pues gloria a Dios por eso. Sí, es tremendo cuando pasamos pruebas duras y difíciles, ¿verdad? Todas las que estamos aquí hemos pasado por pruebas muy duras. Algunas son pruebas tal vez económicas, otras tal vez tengamos pruebas de salud, otras tal vez tengamos pruebas de una muerte de un familiar, pruebas donde no hay trabajo, pruebas familiares con nuestros hijos, los nuestros, pero todo eso lo vamos a resolver ¿cómo? Orando, solamente por la oración. Y en la palabra en 1 de Juan 5:14 nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice confianza. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Cuando yo me acerco en oración a Dios, yo tengo confianza. Sé que el Señor me va a ayudar. Sé que no estoy sola. Sé que Él me va a guiar, que me va a direccionar. Es la confianza que debemos de tener en el Señor. Pero hay un asunto. Siempre y cuando oremos de acuerdo a su voluntad. A su voluntad. Ese el punto clave, es orar a su voluntad, no a lo que queremos egoístamente, no a lo que mi carne quiere, no a lo que se me antojó de repente, ¿verdad? No, es con un propósito de Dios, es orar para que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Sí, ahora que usted decía ese versículo bíblico, me acordaba de todo este proceso y aprendizaje personal acerca de la oración. Y todo ese tiempo lo que me ha enseñado a mí es esa confianza en Dios, es el creer que Él tiene el control de todas las cosas. La oración, eso es lo que he logrado tener bastante en este tiempo por las pruebas. En muchas ocasiones han sido económicas y la verdad que la oración, eso es lo que me ha dado a mí, el tener confianza en Él y saber que Él está, que Él ve, que Él observa, que Él está en medio de todo. Y definitivamente es algo que el Señor da, pero solo ahí, ¿verdad? Buscando a Él, buscando su rostro y su presencia, y Él nos llena de ese deseo, de esa confianza, de esa firmeza en su palabra. Él nos llena de la paz que necesitamos, Él nos llena de todo lo que ocupamos. Y definitivamente en mi vida la oración ha sido básica, muy importante. Ha quitado muchas cosas negativas de mi corazón, pero es como esa confianza en Él, y esa misma confianza que Él nos da, pues nos llena a nosotros de verdad de seguir adelante, de avanzar, de conquistar así como es Él, ¿verdad? Un Dios que conquista y nos llena a nosotros de su presencia y de todo eso. Y definitivamente que se llega a tener confianza en Dios y saber que Él está ahí siempre, ¿verdad? Y no nos abandona. A través del tiempo he podido poder entender eso de parte de Dios, y eso a través de la oración.
Qué importante que llenarnos de su presencia, ¿verdad? Estar siempre confiadamente en Él, sabiendo que todo lo que pidamos conforme al propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. También dice, dedíquese a la oración, persevere en ella con agradecimiento. Debemos de perseverar en la oración. Mire, no importa si tenemos sueño, es una cita con el Padre. Si usted tiene una cita en el hospital, usted esa cita no la pierde, ¿verdad? Esa cita usted hace lo imposible porque que le toque una cita, que le digan que le tocó, seguro pasaron 4 años, porque nunca nos llaman, ¿verdad? Y cuando nos toca, es importante, ¿verdad?, de no faltar, con mucha más razón a Dios. Dice, perseveren en la oración, dice, dedíquense a la oración con agradecimiento. Sí, es muy importante el perseverar. A veces uno tiene como que ha pasado, tal vez no ha dormido bien, pero uno sabe que tiene esa cita y que Dios nos está anhelando. Entonces tenemos que estar siempre orando, perseverar en eso, porque como dice su palabra, Él nos anhela celosamente y Él está ahí en esa cita que tenemos con Él. Y ahí nos, bueno, en mi caso yo siempre estoy anhelando esa hora que llega para orar, y sé que Él tiene cosas diferentes todos los días cuando oramos, cuando nos comunicamos con Él, y siempre nos dice cosas que tal vez no esperábamos ese día, que vamos tal vez con una... que oramos por algo, pero Él nos dirige para otra cosa y nos dice otras cosas, y nos conforta y nos da esa esperanza de que saber que si siempre estamos ahí en esa cita divina, Él está con nosotros y su Espíritu Santo con nosotros. Sí, qué interesante, ¿verdad? Que cuando nos acercamos al Señor en oración y vamos por una dirección nosotros, Él nos direcciona totalmente diferente. De repente la oración cambió de rumbo y es dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿verdad? No es lo que yo quiero, no es hoy vamos a orar tal asunto, no, es, el Espíritu Santo nos guió por otro lado. Hoy Él nos quería hablar de otra manera, hoy nos quiso exhortar, hoy nos quiso regañar, hoy nos quiso premiar, tanta cosa diferente, ¿verdad? Que tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Hoy te invitamos a que también experimentes eso, esa maravilla de tener y sentir que el Espíritu Santo está a nuestro lado, sentir que el Espíritu Santo nos está guiando, ¿verdad? Que han sentido ustedes cuando el Espíritu Santo las sorprende en oración y de repente, ¡wow!, una revelación. Bueno, cada vez que termine ese tiempo de oración, bueno, lo primero que hago es que yo le mando un mensaje a usted. Cuando termino sorprendida con algo, que vamos en una dirección, damos por un hecho algo, ¿verdad? Pero Dios nos da una revelación de algo, ya sea muy personal, familiar, de iglesia. Entonces Él sorprende y uno queda así como en shock. Al menos en mi caso, yo en muchas ocasiones he terminado así como en shock y porque es algo que no se imagina y solamente Dios lo revela, pero en la oración y en su presencia. Es tremendo porque, por ejemplo, Lorena ha experimentado algo que cuando estamos orando hay una dirección de repente en la oración y se toca un tema X. Y sorprendentemente en el transcurso del día, ese tema, ella me llama y me dice, pastora, pasó esto en mi casa. Y yo siempre le digo, ¿qué era lo que estábamos orando? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo dijo en media oración? Y wow, ella lo vivió automáticamente en la casa. Cuando hablamos de tal vez el Señor saca toda iniquidad, muéstranos ciertas cosas, de repente en Lorena hemos visto que han venido sueños que traen la revelación tal vez de iniquidad, han venido sueños donde el Espíritu Santo le está diciendo, Lorena, es por ahí.
Sí, cosas tan profundas que nosotros no nos damos cuenta y ya sea en nuestra manera de ser, nuestra personalidad y cosas que nos afectan actualmente y que han estado en nuestro pasado pero no nos dábamos cuenta. Entonces ya nos muestra, bueno, Lorena, usted actúa así por tal manera, pero decía yo, ¿cómo? Pero yo soy así, porque tenemos esa costumbre que uno dice, yo soy así, nadie me va a cambiar. Entonces el Señor en la oración revela el por qué sucede algo o por qué actuamos o por qué caminamos de tal manera. Entonces Él lo ha dado en revelación en la oración. Y me quedo así y en ocasiones, una ocasión recuerdo que a veces pues escribo algo de la oración y sucede en el día, entonces me voy a revisar y le digo, pastora, vea lo que usted dijo en tal cosa y a mí me sucedió. Se tiró, hizo algo, el Señor le empujó, reveló aquí, me pasó, le digo, y no lo puedo creer. Entonces, eso es que uno termina así, al menos en mi caso, o sea, Dios no me deja de sorprender ni un solo día, ni uno solo. Y yo a la pastora, yo creo que ya la tengo saturada, ¿verdad? Le digo, mira, me pasó esto, acá, esto, o algo que yo no quería hacer y el Señor empuja y después da la revelación que era por ahí. Entonces, eso sucede, pero solamente ahí, en la oración. Como Jesús llegaba a orar todas las mañanas para ser direccionado, dirigido. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo nosotras en este tiempo. Este tiempo ha sido para ser direccionadas por el Espíritu Santo. Será en sueños, será de repente pasó algo sorprendente y fue direccionados por el Espíritu Santo. Muchas veces nos ha dicho, por ahí no, por ahí sí, nos ha detenido, nos ha hecho avanzar. Es increíble. En la palabra nos dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe es súper importante. En Marcos 11:24, la fe. Creamos cuando estamos orando de que vamos a recibir todo, pero siempre y cuando, ¿verdad?, oremos a la voluntad del Padre y lo vamos a recibir. ¿Qué opinas, Ana? Lo estaba recordando ahora que doña Lorena estaba dando su testimonio, que una vez estábamos orando, se estaba orando sobre las lámparas y sobre el aceite, y yo estaba en el cuarto orando, ¿verdad? Y estaban diciendo que las lámparas y que el aceite, y no, o sea, yo no me había percatado hasta ya un rato, y me quedo yo, ¿Qué es eso? Entonces yo le mandé un mensaje a la pastora y le dije, ¿vieras que el cuarto huele como cuando los abuelitos encendían una lámpara? Siento ese olor, lo tengo aquí. Yo creí en el momento cuando empezó, que seguramente, no sé ni qué creía, estaba tan concentrada en la oración y prestando atención y orando que no me percaté. O sea, si yo sentí el olor, por así decirlo, pero no seguí. Y hasta que ella dijo, el aceite de la lámpara, y empezó ahí, y yo me quedé, mira, si huele a puro aceite, dije yo. Entonces le mandé un mensaje y le escribí, y bueno, eso así como para dar esa referencia. Después otra vez, recuerdo que estaba casi cuando estábamos empezando la oración, estaba pasando por un momento complicado, y yo no entendía muchas cosas porque uno no las entiende, ¿verdad? Pero Dios sí. Entonces el Señor pues habló a través de ella y me empezó a dar la palabra y comencé a entender muchas cosas y como que fue como que se me quitara una venda de encima y empecé como a que se me empezaban a venir cosas a la cabeza. Y yo, ahora puedo entender, y fue como que el panorama se sintió un poco más claro. Digo yo, se me desató se me quitó la nube que tenía, la oscuridad que en su momento no podía entender y no comprendía el porqué de las cosas. Sí,
Sí, esa vez estábamos hablando del inicio, cuando oramos de la lámpara encendida que no se puede apagar de nuestras vidas, ¿verdad? Que tenemos que ser la luz del mundo, y por eso nosotros tenemos que ser esa luz del mundo. Es importante llevar esa luz como lo hizo Jesús. Y por eso estábamos hablando de eso, las lámparas encendidas. Y bueno, ella pudo percibir el olor a lámpara, pudo percibir el olor que sale. Por ejemplo, los sacerdotes cuando encendían las lámparas, el aceite, todo eso para orar, eso es lo que ella percibió cuando estábamos orando por eso. Queremos invitarles en el nombre de Jesús, de verdad, que nosotras estamos aquí para invitarla a todas las que están allá y a todos que dediquen sus vidas a la oración. La oración transforma vidas, la oración transforma familias, hogares. Por medio de la oración hay familias que hoy en día están restauradas, que por medio de la oración muchos están sanados, por medio de la oración hay milagros sorprendentes, han llegado trabajos a través de la oración. La oración es el camino de llegar a Jesús, y la oración es la única manera que tenemos la seguridad de caminar con el propósito de Dios en nuestra vida, la guianza, la confianza de que Él está ahí y que nos dará lo que nos conviene, porque la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que no sabemos lo que realmente nos conviene. Necesitamos ir al Padre. Te invitamos en el nombre de Jesús que tomes la decisión, la mejor decisión de tu vida, y es que todos los días busques al Señor en oración, que hagas un estilo de vida, un cambio de vida diferente, y que puedas orar todos los días de tu vida. Te bendigo, que pases un día maravilloso en el Señor. Amén.